A las 7:55 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, 353 aviones japoneses descendieron sobre Pearl Harbor como una tormenta de acero y fuego. 2.403 americanos murieron ese domingo. 8 acorazados se hundieron o quedaron destrozados. El Congreso de Estados Unidos declaró la guerra 24 horas después. El mundo entero celebraba el ataque como la victoria militar japonesa más grande de la historia. Pero hay un hombre que no estaba celebrando. Un solo hombre, el hombre que había planeado cada detalle de ese ataque. Almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada imperial japonesa, permaneció sentado en su camarote a bordo del acorazado Nagato. Mientras sus oficiales gritaban banzai y brindaban con sake, Yamamoto miraba por la ventana hacia el océano oscuro. Su rostro no mostraba alegría. No había sonrisa. Solo una expresión sombría que sus subordinados no podían comprender. Uno de sus ayudantes se acercó. «Almirante, victoria total. Hemos destruido la flota del Pacífico». Yamamoto lo miró. Sus palabras fueron frías, calculadas, aterradoras. «Me temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación». El oficial no entendió. Nadie entendió. Pero Yamamoto sabía algo que nadie más en Japón quería aceptar. Algo que había descubierto años atrás, caminando por las calles de América. Pearl Harbor no fue el comienzo de la victoria japonesa, fue el comienzo del fin. Para entender por qué Yamamoto sabía que Japón estaba condenado desde el momento en que atacaron Pearl Harbor, necesitas conocer su historia. Porque Yamamoto no era como los demás oficiales japoneses. Él conocía al enemigo íntimamente. En 1919, el entonces teniente comandante Isoroku Yamamoto fue enviado a Harvard University para estudiar inglés y economía. Pero Yamamoto no era un estudiante común. Mientras sus compañeros japoneses permanecían aislados en el campus, Yamamoto hizo algo extraordinario. Decidió conocer a América de verdad. Sacaba el dedo pulgar y hacía autostop. Desde Boston hasta Texas, desde Nueva York hasta Detroit. Recorrió más de 15.000 kilómetros del territorio americano. Y en cada lugar no solo observaba. Yamamoto contaba, medía, calculaba. En Detroit se paró frente a las líneas de ensamblaje de Ford Motor Company. Observó cómo un auto completo salía de la fábrica cada 60 segundos. Cada 60 segundos. Hizo cálculos en una pequeña libreta. Si podían producir un auto cada minuto, ¿cuántos tanques podrían producir en un año? ¿Cuántos aviones? En los campos petroleros de Texas habló con trabajadores, ingenieros, gerentes. Aprendió que Estados Unidos producía el 60% del petróleo mundial en 1920. 60%. Y Japón producía cero. Cero. Cada gota de combustible para los barcos japoneses, cada litro de gasolina para los aviones cero, tenía que importarse, principalmente de Estados Unidos. La ironía era brutal. Japón dependía del enemigo para alimentar su propia máquina de guerra. En 1923, Yamamoto escribió un informe confidencial al alto mando naval japonés. El informe era de 47 páginas. Las conclusiones ocupaban un solo párrafo. En caso de guerra con Estados Unidos, Japón no puede ganar. Su capacidad industrial es 10 veces superior a la nuestra. Sus recursos naturales son ilimitados. Sus líneas de producción pueden operar las 24 horas sin interrupción. Cualquier conflicto prolongado resultará en la derrota absoluta de Japón. El informe fue archivado y olvidado. Los generales del ejército imperial lo consideraron derrotismo. Los halcones militares japoneses lo llamaron cobardía. Pero Yamamoto había hecho algo que nadie más en el alto mando japonés se molestó en hacer. Había hecho las matemáticas, y las matemáticas no mentían.
En 1940, Yamamoto fue nombrado comandante en jefe de la flota combinada. Para entonces, Japón ya estaba en guerra con China. Las facciones militaristas en Tokio presionaban por expandirse más. Indochina, Filipinas, las Indias Orientales holandesas, recursos, petróleo, caucho, todo lo que Japón necesitaba desesperadamente. Pero había un problema. Estados Unidos, Roosevelt había impuesto un embargo petrolero a Japón. Sin petróleo americano, la maquinaria de guerra japonesa se detendría en 18 meses. Los militares japoneses vieron solo una solución: atacar hacia el sur, capturar los campos petroleros holandeses en Indonesia y establecer una esfera de coprosperidad en Asia. Pero eso significaba guerra con Estados Unidos. Era inevitable. En septiembre de 1941, Yamamoto fue convocado a una reunión de emergencia con el primer ministro Fumimaro Konoye. La pregunta era simple: ¿puede Japón ganar una guerra contra Estados Unidos? Yamamoto respondió con brutal honestidad: si se me ordena luchar, puedo garantizar una pelea feroz durante los primeros 6 meses, pero no tengo absolutamente ninguna confianza en lo que sucedería si la guerra continuara por 2 o 3 años. Konoye presionó: ¿y si atacamos primero? ¿Si destruimos su flota antes de que puedan responder? Yamamoto hizo una pausa. Aquí está el momento crítico. El momento donde un hombre brillante se ve obligado a planear su propia destrucción. Si vamos a tener guerra con Estados Unidos, dijo Yamamoto finalmente, entonces debemos hacer más que tomar Guam y Filipinas, más que Hawái. Tendríamos que marchar hasta Washington y firmar el tratado en la Casa Blanca. La sala quedó en silencio. Yamamoto acababa de decirles, de la manera más clara posible, que era imposible, que no había estrategia para la victoria, solo para el retraso de la derrota inevitable. Pero los militares decidieron ir a la guerra de todos modos. Y cuando tomaron esa decisión, Yamamoto, el patriota leal al emperador, hizo lo único que podía hacer: diseñó el mejor ataque posible, un golpe devastador, perfecto, quirúrgico. Pearl Harbor. El plan era brillante en su simplicidad. 6 portaaviones navegarían en secreto absoluto a través del Pacífico Norte. Lanzarían 353 aviones en 2 oleadas. Destruirían los acorazados americanos en puerto. Eliminarían la flota del Pacífico en una sola mañana. Yamamoto predijo que la táctica funcionaría, y tenía razón. Pero también predijo que la estrategia fallaría, y tenía razón, porque Yamamoto sabía algo que sus superiores no comprendían. Pearl Harbor no iba a intimidar a América, iba a enfurecerla. A bordo del Nagato, a 1000 millas de Pearl Harbor, Yamamoto esperó. La flota de portaaviones había partido 3 semanas antes desde la bahía de Hitokapu, en las Islas Kuriles. Silencio de radio absoluto, ni una sola transmisión. Los barcos navegaron por la ruta norte, donde las tormentas del Pacífico y las aguas heladas garantizaban que no serían detectados. El plan dependía del tiempo perfecto. La inteligencia japonesa informó que los portaaviones americanos Enterprise y Lexington estarían en Pearl Harbor ese domingo. Los acorazados también, toda la flota del Pacífico, concentrada, vulnerable. A las 6 de la mañana hora de Hawái, la primera oleada despegó de los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Zuikaku. 183 aviones, cazas Cero, bombarderos en picada bal, bombarderos torpederos Kite. El comandante de vuelo Mitsuo Fuchida voló sobre la costa norte de Oahu. A las 7:40 de la mañana vio Pearl Harbor abajo. Los acorazados estaban perfectamente alineados a lo largo de Battleship Row, como patos en una galería de tiro. Fuchida tomó su radio.
Tora, Tora, Tora. El código para hemos logrado sorpresa total. El mensaje llegó a Yamamoto a las 3:19 de la madrugada, hora de Japón. Y entonces comenzó. Torpedos aéreos especialmente modificados para aguas poco profundas golpearon el USS Oklahoma, el USS West Virginia, el USS California. Bombas perforantes de armadura de 800 kilogramos atravesaron las cubiertas del USS Arizona. A las 8:06 de la mañana, una bomba penetró el polvorín delantero del Arizona. La explosión fue visible a 15 kilómetros de distancia. 1,177 hombres murieron en segundos. El barco se hundió en menos de 9 minutos. La segunda oleada llegó a las 8:54 de la mañana. 171 aviones más. Para las 9:45 de la mañana había terminado. Los informes llegaron a Yamamoto durante las siguientes horas. USS Arizona hundido, USS Oklahoma hundido, USS West Virginia hundido, USS California hundido, USS Nevada encallado, USS Pennsylvania dañado, USS Maryland dañado, USS Tennessee dañado. Total, 8 acorazados destruidos o dañados, 188 aviones destruidos, 2.403 americanos muertos, 1.178 heridos. Era la victoria táctica más devastadora en la historia naval. Una obra maestra de sincronización, sorpresa y violencia coordinada. Y Yamamoto, al recibir los informes, no mostró emoción alguna, porque sabía lo que venía después. Su oficial de Estado Mayor entró al camarote. Almirante, victoria completa. Los americanos están destrozados. Yamamoto levantó la vista de sus papeles. Hundimos sus portaaviones. No, señor. El Enterprise, el Lexington y el Saratoga no estaban en puerto. Estaban en misiones de entrenamiento. Silencio. Destruimos sus instalaciones de reparación, los tanques de combustible, los astilleros. No, señor. El vicealmirante Nagumo decidió no realizar una tercera oleada. Consideró que el riesgo era demasiado alto. Yamamoto cerró los ojos. En ese momento supo que el ataque, aunque exitoso, había fallado en su objetivo estratégico real. No destruyeron los portaaviones. No destruyeron la capacidad de Estados Unidos para hacer la guerra. Solo destruyeron acorazados obsoletos que ya estaban siendo reemplazados por portaaviones de todos modos. Pero más importante, le habían dado a Estados Unidos exactamente lo que necesitaba, un motivo para la guerra total. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt se paró frente al Congreso. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. El Congreso declaró la guerra con un solo voto en contra. Una mujer pacifista de Montana, 388 a favor, 1 en contra. En las semanas siguientes, 500.000 hombres se alistaron voluntariamente, 500.000, en un mes. En Detroit, las fábricas de automóviles comenzaron a convertirse. Ford Motor Company detuvo la producción de autos civiles, completamente. En su lugar, bombarderos B-24 Liberator. La planta de Willow Run produciría un bombardero completo cada 63 minutos, uno cada hora. General Motors convirtió 50 fábricas. Chrysler convirtió 40. En total, la industria automotriz americana produciría tanques, jeeps, motores de aviones, municiones. La producción industrial de guerra americana saltó de $2.000 millones en 1940 a $64.000 millones en 1943. Yamamoto había visto esto venir. Había visto las fábricas de Detroit en 1920. Sabía lo que eran capaces de hacer. Ahora esas fábricas estaban trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, con un solo propósito:
Destruir a Japón. Durante los primeros 6 meses, tal como Yamamoto predijo, Japón dominó. Victoria tras victoria. Filipinas cayó, Malasia cayó, Singapur cayó, las Indias Orientales holandesas cayeron, Guam, Wake Island, Hong Kong, todas cayeron. Para mayo de 1942, Japón controlaba un imperio que se extendía desde las fronteras de India hasta las islas al sur de Alaska. Un área de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, más grande que el Imperio Romano en su apogeo. Y Yamamoto sabía que todo era una ilusión, tiempo prestado, porque el gigante estaba despertando. En abril de 1942, 16 bombarderos B-25 despegaron del portaaviones USS Hornet. Volaron 1.100 kilómetros y bombardearon Tokio. El Doolittle Raid. El daño material fue mínimo, 50 edificios destruidos, 87 personas muertas, pero el daño psicológico fue catastrófico. Japón había sido bombardeado. El territorio sagrado del emperador. Imposible, impensable, y sin embargo había sucedido. Yamamoto sabía lo que eso significaba. Si América podía alcanzar Tokio en abril de 1942, ¿qué podrían hacer en abril de 1943 o 1944? Necesitaba destruir los portaaviones americanos, ahora, antes de que Estados Unidos construyera más, antes de que la producción industrial americana se volviera imparable. Diseñó un plan: atacar Midway, una pequeña isla a 2.000 kilómetros al noroeste de Hawái. Los americanos tendrían que defenderla. Enviarían sus portaaviones, y Yamamoto los destruiría. Era una trampa perfecta, excepto por un detalle. Los criptoanalistas americanos ya habían descifrado los códigos japoneses. Sabían exactamente cuándo y dónde atacaría Yamamoto. Y estaban esperando. 4 de junio de 1942, 10:22 de la mañana, a 200 millas al noreste de la isla Midway. 4 portaaviones japoneses navegaban en formación: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Los mismos portaaviones que habían atacado Pearl Harbor 6 meses antes. En sus cubiertas, aviones esperaban para despegar. Bombarderos armados con torpedos y bombas, listos para destruir los portaaviones americanos. Pero los pilotos japoneses tenían un problema. No sabían dónde estaban los americanos. Los aviones de reconocimiento no habían encontrado nada. El vicealmirante Chuichi Nagumo decidió cambiar de planes, atacar Midway primero, luego buscar los portaaviones. Ordenó que todos los aviones en cubierta fueran rearmados. Cambiar torpedos navales por bombas terrestres. El proceso tomaría 90 minutos. A las 10:20 de la mañana, un avión de reconocimiento japonés finalmente reportó 10 barcos enemigos, incluyendo lo que parece ser un portaaviones 200 millas al noreste. Nagumo congeló. Los portaaviones americanos estaban allí, ahora, a distancia de ataque. Y sus 4 portaaviones tenían las cubiertas llenas de aviones parcialmente rearmados, bombas, torpedos, combustible de aviación, todo expuesto, vulnerable. «Cambien las armas otra vez», ordenó Nagumo. «Torpedos navales. Preparen para atacar barcos». Los equipos de tierra en los 4 portaaviones entraron en pánico. Comenzaron a cambiar las armas de nuevo. Torpedos fuera de los depósitos. Bombas apiladas en las cubiertas. Desorganización total. Y entonces, a las 10:22 de la mañana, los bombarderos en picada americanos llegaron. 33 SBD Dauntless del USS Enterprise. Volaban a 4.500 metros de altitud. El teniente comandante Wade McCloskey los lideraba. Durante 2 horas habían buscado la flota japonesa, sin combustible, sin tiempo, listos para volver. Y entonces, a través de una abertura en las nubes, McCloskey vio algo. Las estelas de los barcos japoneses,
líneas blancas en el océano azul. Allí. Objetivo, a las 2 en punto. Los Dauntless se volcaron y comenzaron su picada. 70 grados, velocidad terminal, 400 millas por hora, cayendo directamente hacia los portaaviones japoneses. 10:24 de la mañana. La primera bomba de 1000 libras golpeó el Akagi, la cubierta de vuelo. Atravesó y explotó en el hangar, donde 40 aviones estaban repostando, donde las bombas estaban apiladas, donde los torpedos estaban expuestos. La explosión creó una reacción en cadena. Aviones explotando, combustible encendido, torpedos detonando. En 30 segundos el Akagi se convirtió en un infierno. 10:25 de la mañana. 3 bombas golpearon el Kaga, explosiones masivas. El portaaviones se llenó de humo negro. 10:26 de la mañana. 3 bombas más golpearon el Soryu, el portaaviones más nuevo de la flota, dañado fatalmente en segundos. Total del ataque, 5 minutos, 3 portaaviones japoneses destruidos. El Hiryu, el cuarto portaaviones, estaba separado del grupo. Sobrevivió al ataque inicial. Su comandante, el contraalmirante Tamon Yamaguchi, lanzó inmediatamente un contraataque. Sus aviones encontraron y dañaron mortalmente al USS Yorktown, pero los americanos tenían 2 portaaviones más. A las 5 de la tarde, aviones del Enterprise encontraron al Hiryu. 4 bombas. El último portaaviones japonés estaba en llamas. Para el 7 de junio, los 4 portaaviones japoneses se habían hundido. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Los mismos 4 barcos que atacaron Pearl Harbor. Todos hundidos en un solo día. Japón también perdió 248 aviones y 3.057 hombres. Pero lo más devastador, perdieron más de 100 pilotos veteranos. Hombres con miles de horas de vuelo. Irreemplazables. Estados Unidos perdió un portaaviones, el Yorktown. 145 aviones. 307 hombres. Yamamoto, al recibir la noticia, ordenó a toda la flota retirarse. La invasión de Midway fue cancelada. En su camarote, solo, Yamamoto escribió en su diario personal. Las palabras fueron encontradas después de su muerte. Un hombre militar difícilmente puede enorgullecerse de haber golpeado a un enemigo dormido. Es más una cuestión de vergüenza. Preferiría que hicieras tu evaluación después de ver lo que hace el enemigo, porque es seguro que, enfurecido e indignado, pronto lanzará un contraataque determinado. La batalla de Midway ocurrió exactamente 6 meses después de Pearl Harbor, tal como Yamamoto había predicho. Después de Midway, la guerra entró en una nueva fase. Japón estaba a la defensiva, pero todavía tenía esperanza. Todavía podía pelear. Todavía tenía millones de soldados, miles de aviones, cientos de barcos. Y entonces, América mostró su verdadero poder. En 1942, Estados Unidos votó 8 portaaviones. En 1943, 24 portaaviones. En 1944, 14 portaaviones de flota, 9 portaaviones ligeros, 66 portaaviones de escolta. Total, 89 portaaviones en un solo año. Japón, entre 1942 y 1944, logró votar 6 portaaviones. 6. Trabajando a máxima capacidad, con todos sus astilleros operando las 24 horas. La disparidad no era solo en portaaviones. En 1942, Estados Unidos produjo 47.836 aviones. Japón produjo 8.861. En 1943, Estados Unidos produjo 85.898 aviones. Japón produjo 16.693. En 1944, Estados Unidos produjo 96.318 aviones. Japón produjo 28.180.
Estados Unidos produjo 88.410 tanques durante toda la guerra. Japón produjo 2.515. La proporción era 35-1. Por cada tanque japonés, Estados Unidos construía 35. Pero la estadística más brutal no era sobre cantidades, era sobre reemplazo. Un piloto de combate americano requería 18 meses de entrenamiento. Los americanos tenían 500 campos de entrenamiento operando simultáneamente en 1943. Graduaban 6.000 pilotos por mes. Un piloto de combate japonés requería 24 meses de entrenamiento. Japón tenía 12 campos de entrenamiento operando. Graduaban 400 pilotos por mes. Cuando un piloto americano moría, era reemplazado en 8 semanas. Cuando un piloto japonés moría, era reemplazado en 6 meses, si es que era reemplazado. Para 1944, pilotos japoneses con 50 horas de vuelo enfrentaban pilotos americanos con 500 horas. El resultado era una masacre. En la batalla del Mar de Filipinas, junio de 1944, la Marina japonesa lanzó su última gran ofensiva de portaaviones. 430 aviones atacaron la flota americana. Los pilotos americanos los llamaron el Gran Tiroteo de Pavos de las Marianas. De 430 aviones japoneses, 315 fueron derribados. El 73%. La Marina americana perdió 29 aviones. Yamamoto no vivió para ver esto. En abril de 1943, criptoanalistas americanos descifraron un mensaje que detallaba su itinerario de inspección en las Islas Salomón. 16 cazas P-38 Lightning despegaron de Guadalcanal con una misión: matar a Yamamoto. El 18 de abril de 1943, los P-38 interceptaron el avión de transporte Betty que llevaba a Yamamoto. A las 9:34 de la mañana, una ráfaga de ametralladoras calibre 50 atravesó el fuselaje. Yamamoto murió instantáneamente. Tenía 59 años. Su cuerpo fue encontrado por una patrulla japonesa al día siguiente, todavía sentado erguido en su asiento, con su espada de samurái sobre las rodillas. En su bolsillo encontraron una carta inacabada dirigida a su esposa. Las últimas líneas decían: «Hice mi deber, ejecuté las órdenes que me dieron, pero desde el principio supe que este era un camino sin retorno. Nadie quiso escuchar, y ahora todos pagarán el precio». En agosto de 1945, el B-29 Enola Gay despegó de la isla de Tinian. En su bodega de bombas, una sola arma, 4.400 kilogramos, nombre en clave Little Boy. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, Little Boy fue detonada sobre Hiroshima. 70.000 personas murieron instantáneamente. Para fin de año, el total alcanzaría 140.000. 3 días después, una segunda bomba, Fat Man, fue detonada sobre Nagasaki. 80.000 muertos. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por radio. Su voz nunca había sido escuchada por el público japonés. Su mensaje fue una sola frase repetida en diferentes formas durante 5 minutos. La situación de guerra se ha desarrollado no necesariamente a favor de Japón. Era la primera vez en 2.600 años de historia que Japón se rendía. La guerra terminó exactamente como Yamamoto había predicho. No en los campos de batalla de China, no en las playas de Filipinas, no en las junglas de Birmania. Terminó en las fábricas de Detroit, en los astilleros de San Francisco, en los campos de entrenamiento de Texas, en los laboratorios secretos de Los Álamos. Las matemáticas de 1920 se habían convertido en la realidad de 1945.
La historia de Yamamoto es la historia de un hombre brillante atrapado en una máquina que no podía detener. Un estratega que vio el futuro con perfecta claridad y fue obligado a ejecutar un plan que sabía que fallaría. En su biografía autorizada, publicada en 1965, su asistente personal escribió sobre una conversación que tuvieron en enero de 1942, un mes después de Pearl Harbor. Le pregunté al almirante si creía que habíamos ganado la guerra. Me miró con una expresión que nunca olvidaré, tristeza profunda, resignación, y dijo: «Ya la perdimos. Solo nos queda decidir cuántos de nuestros jóvenes morirán antes de que lo admitamos». Pearl Harbor mató a 2.403 americanos. Midway mató a 307 americanos más. Para cuando terminó la guerra, Estados Unidos había perdido 111.606 hombres en el teatro del Pacífico. Japón perdió 2.120.000 militares y entre 500.000 y 800.000 civiles. La lección de Yamamoto no es sobre tácticas o tecnología. Es sobre comprender al enemigo, sobre hacer las matemáticas, sobre tener el coraje de decir la verdad incluso cuando nadie quiere escucharla. Yamamoto conocía a América, había caminado por sus calles, había visto sus fábricas, había contado sus pozos de petróleo, hizo las matemáticas. Y las matemáticas le dijeron que Japón no podía ganar, pero fue ignorado, y millones pagaron el precio de esa ignorancia. A veces, el acto más patriótico no es liderar a tu país a la guerra, es tener el coraje de decirles por qué no deben ir. Yamamoto intentó. Nadie escuchó. Y Pearl Harbor, el ataque que se suponía salvaría a Japón, se convirtió en la sentencia de muerte del imperio. El gigante despertó, y tal como Yamamoto predijo, vino con una terrible determinación. Gracias por ver Relatos de Valor. Dale like y suscríbete para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Qué otras historias de la Segunda Guerra Mundial deberíamos cubrir? Tu engagement nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas desconocidas. Nos vemos en el próximo relato.